Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del ex ministro de Hacienda y ex administrador general del Banco de Reservas, el economista Daniel Toribio. Con él vamos a conversar ampliamente luego de una breve pausa comercial. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias, Linares. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí. Empecemos esta conversación hablando sobre un tema que surgió el martes último cuando el gobernador del Banco Central dio a conocer los resultados preliminares del comportamiento de la economía en el mes de febrero, medido por el IMAE. Es un mecanismo que ya lleva 1 o 2 años siendo utilizado por el Banco Central para medir cada mes cómo va la economía. Se habla de que ya parecería como si estuviera una luz al final del túnel en el aspecto económico. Se habló de un crecimiento de 1.1%, que comparado con el hoyo en que cayó en un año antes, es algo bastante favorable, pero me gustaría que sea una voz experta aquí. Hablemos de ese tema y que hagamos el análisis. ¿Qué visión o qué lectura tú le has dado a ese informe? Mira, lo primero, Linares, que el informe del Banco Central, los resultados del mes de febrero de la economía dominicana, yo pienso que hablan bien de un comportamiento futuro. No es para hacerse muchas ilusiones, porque yo tengo los temores de que muchas veces el incremento del optimismo lo que genera más que nada es después depresión y desánimo. ¿Me explico? No debemos olvidar que en abril del año pasado el Banco Central estimó que íbamos a crecer en un 0% en el año y terminamos creciendo en un menos 6.7%. Es decir, que ha sido la caída más dramática de la economía dominicana desde 1965. Ya. O sea, desde 1965 la economía. Y obviamente hay que sentirse optimista con el 1.1%, comparado con el mes de abril, que caímos en casi un 30%, o comparado con el mes de enero, que caímos en un menos 1.8%, crecer en un 1.1% es importante. Máximo que hay algunos indicadores que dicen que hay un cierto nivel de recuperación. Yo sigo teniendo mis temores hacia el futuro porque nos hacemos muchas ilusiones sobre el comportamiento futuro del sector turístico y esto tiene una relación directa con el comportamiento de la salud del COVID-19. Sí, los países que nos mandan turistas aquí continúan cerrados. Es casi imposible que pueda haber una recuperación de un sector tan importante como el sector turístico. Pero además hay algunos indicadores que señalan que puede hasta aparecer una nueva ola del COVID-19. Hay países, para ponerlo solo como ejemplo, como Chile, que ha sido un ejemplo de vacunación, ha tenido que volver a cerrar.
Se habla de que hay una segunda ola en Nueva York y en New Jersey. O sea, hay una serie de elementos también que hay que tomar en cuenta para presagiar que ya salimos de la situación. Ojalá que sí, pero obviamente hay elementos que apuntan hacia lo contrario. Por ejemplo, se habla, una de las grandes cosas que nosotros hemos tenido en el año pasado y en principio de este, es el incremento de las remesas. Pero obviamente se argumenta que el incremento de las remesas es resultado del crecimiento económico de Estados Unidos. No es así, porque si hubiese sido así, antes hubiese venido más remesas. La razón, sí, o sea, si las remesas están llegando, no es necesariamente por el incremento de la economía norteamericana. Como todos los que me están oyendo saben, hay un tema que tiene que ver con los subsidios que están dando en Estados Unidos. Ya hubo $600 que se dieron como resultado de la ley establecida por el presidente Trump y hay $1,400 que se están entregando como resultado de la ley ahora de Biden. Pero eso tiene un periodo de tiempo. Se le está dando dinero también a los desempleados y a los hijos. Eso genera un estímulo y hace que los dominicanos, que son gente en todos los países del mundo, que son muy solidaria y ligado, enraizado a nuestros países, comiencen a mandar dinero hacia el extranjero. Y obviamente todo el que nos está oyendo sabe, si tiene algún familiar en Estados Unidos, que muchos de ellos han tenido mucho más ingresos con la pandemia que antes de la pandemia. En el informe, como tú tocaste el tema del turismo, el informe tiene una especie de asterisco que dice que si no hubiera sido por el efecto negativo que tuvo el desempeño del turismo, que creo que cayó en un 50%. 51%. El crecimiento habría sido de 3,4%. Así es. O sea, obviamente, por eso yo llamo la atención de que todavía no podemos dar por el impacto que tiene el sector turístico, pero obviamente hay un encadenamiento en el sector turístico. No es el sector turístico en tanto hoteles y bares, sino es el sector agropecuario que le vende al sector turístico, el de transporte que le suple, que le da transporte a los turistas, el de los negocios alrededor del sector turístico, los gift shows, las casas de cambio, o sea, todo lo que se mueve alrededor del sector turístico, obviamente hoy en día está muy limitado y no depende de nosotros. O sea, a mí me late de que le estamos poniendo muchos esfuerzos en promover el turismo, cuando el problema no es de promover el turismo. El problema es que los turistas se sientan seguros de que pueden venir a República Dominicana y seguros de que puedan volver. Por ejemplo, yo tengo casos, que lo puedo comentar, de familiares que viven en Prince Edward, en Canadá. Pero ellos, si se van de República Dominicana a Canadá, tienen que hacer una cuarentena en Toronto y una cuarentena en Prince Edward. O sea, imagínate tú un turista que venga aquí a pasarse 15 días y que tenga que pasarse 20 días de cuarentena en un hotel pagado por ellos. Porque el tema es que, por ejemplo, hasta hace poco tiempo te permitían que tú hicieras cuarentena donde tú dijeras. Ahora es en un hotel pagado por ti mismo. O sea, obviamente, tú no vas a venir a hacer turismo en esas condiciones. O sea, muchas de las cosas que tienen que ver con el sector turismo no depende de la voluntad del gobierno ni de las autoridades, sino depende de cómo se va a terminar. Inclusive el tema del coronavirus todavía no se ve claro. Cuando tú ves que si AstraZeneca ahora solo se lo van a permitir a la gente de más de 60 años y eso va a tener impacto fundamentalmente en Europa, porque los norteamericanos no se están poniendo AstraZeneca y no se están poniendo Johnson & Johnson, Moderna o la de Pfizer. Pero en el caso de Europa, que sí tiene un impacto en el turismo dominicano importante, es AstraZeneca, y AstraZeneca ha tenido problemas de venta, o sea, ha tenido dificultades, digamos, de control, ha tenido dificultades en el sentido de que no ha suplido a los países como ellos habían establecido, nosotros mismos.
contratamos a AstraZeneca y no nos ha llegado una sola vacuna. Bueno, llegaron una que mandó la India, no sé si unas 100,000, pero las que compramos no han llegado. Suerte a China, o si no tuviéramos Gavia. Así es. Daniel, pero ese escenario que se está presentando, que pudiera dar hasta cierta viso de optimismo, ¿no pudiera estar incluso alimentado por esas proyecciones que hacen organismos internacionales y también por agencias calificadoras de riesgo, como dijo que pudiera quedar en un 6%? El Banco Mundial más recientemente emitió esos informes semestrales que ellos hacen revisados y coloca al país como la quinta economía en crecimiento este año, la proyecta con un 5.5%, empatada incluso con Chile. Mira, yo tengo mis temores de lo que hacen las estadísticas. Y de las estimaciones, o sea, yo siempre digo que son estimaciones de economistas. Sí. O sea, fíjate, el Banco Central, el Banco Mundial y la CEPAL nos dijeron a nosotros que íbamos a decrecer, pero lo dijeron en noviembre en menos 5%. Yo le dije a un grupo de amigos, eso no es verdad, los números no dan, no hay forma. Terminamos en menos 6.7. O sea, porque hay una variable que es una variable imponderable que tú no la controlas. Yeah. O sea, tú no controlas. Por ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos un gran problema en estos momentos en términos de la inflación. O sea, nosotros tenemos unos niveles de inflación que en los últimos, qué sé yo, 10 años no lo habíamos visto. O sea, tenemos una inflación del menos 7 puntos y de 7 puntos y pico, o sea, anualizada. Y no tenemos el número de marzo, pero puede andar por ahí casi llegando a 8. Entonces, eso no era un elemento que no tomábamos en cuenta. Y eso que se argumenta que es el incremento de los precios del petróleo, pero sucede que el gobierno dominicano ha congelado los precios del petróleo. O sea, la inflación hubiese sido más alta si los precios del petróleo, si los precios de los combustibles no hubiesen estado congelados. Sí, indudablemente que sí. Sí. Hay otros aspectos que quisiéramos ya que entráramos de lleno en cuanto al manejo de la política económica en general, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Daniel Toribio. Yo te señalaba en el segmento anterior sobre el tema del manejo de las principales variables de la economía. Incluso hace una semana que hubo una especie de escarceo ahí porque uno de los economistas del gobierno, viceministro de Economía, el buen amigo Pavel Isa Contreras, había dado una declaración en la que él entendía porque no ha aclarado, que no dijo eso, como que ya la política monetaria que ha estado, diría yo, como la vanguardia de empujar la economía para sacarla del hoyo, pero él, según esa visión, él entendía como que ya se agotó, que ya no tenía más espacio para aplicar medidas de estímulo.
al día siguiente el Banco Central, a través de su subgerente de política monetaria, le respondió incluso diciendo que no se había agotado la política y que todavía tenía espacio para nuevas cosas. A mí me gustaría que tú, un hombre experimentado que ha estado en aplicación de las dos grandes políticas, primero como la fiscal, como ministro de Hacienda, y desde el Banco de Reserva casi se hace política monetaria. Aunque no hay papel ni nada, pero dependiendo de cómo se maneje la cartera, casi se hace política monetaria. Me gustaría que nos dijera qué análisis tú has hecho de esa afirmación. Lo primero es que yo debo dejar claro lo siguiente. Yo pienso que es un error de parte de las autoridades económicas estar discutiendo distintas visiones de política públicamente. Yo pienso que eso es un error. Eso no hace bien, o sea, no habla bien de lo que se está aplicando. O sea, cuáles son las ideas que se tienen, porque no importa si quien lo dijo fue Pavel o quien lo dice es un agente representante del Banco Central. Es el Banco Central y es el Ministerio de Economía y Desarrollo. Son dos visiones distintas de la política económica que se tiene. Y yo pienso que eso no ayuda. O sea, no ayuda ni a los agentes económicos, ni ayuda a la credibilidad de la política económica, pero obviamente hay preocupaciones. O sea, hay preocupaciones que deberían discutirse. Yo te voy a poner un caso, por ejemplo, para que entremos en el tema de la discusión. El Banco Central ha hecho, digamos, ofrecido facilidades por el orden de los 200.000 millones de pesos, más o menos 198.000, 202.000, o sea, ha ofrecido esas facilidades. Pero la banca comercial solo ha prestado 54.000 millones. O sea, tú dices, ¿qué está pasando? O sea, si estas facilidades es para que lleguen al público, ¿cómo no llegan al público? Obviamente, podrá decir, buena parte de esas facilidades se dedicaron a renegociar deuda. ¿Eso es malo o es bueno? Depende de cómo tú lo veas. Yo prefiero verlo desde el punto de vista bueno, en el sentido de que ha permitido que muchas empresas que iban a quebrar no quebraran como resultado de sus costos. O sea, la renegociación es positiva, pero claramente esas facilidades no se convirtieron en nuevos préstamos, solo 54.000 millones. Tú dices, ¿y eso qué impacto tiene? Bueno, el incremento de todo ese dinero genera de alguna forma u otra un cierto nivel de presión inflacionaria. A que vea cómo o sea, ese dinero en la calle, eso es lógico, todo el mundo lo sabe. Mientras más dinero en la calle, más gente demanda, mientras más la gente demanda, más incremento de los precios de producción. Y por eso estamos teniendo un incremento, una presión inflacionaria elevada con respecto a los parámetros normales en la República Dominicana, y que el mismo Banco Central dice que se va a alinear con el objetivo de inflación en 18 meses. Es decir, no es que, y el objetivo de inflación es 4% más o menos 1, quiere decir entre 3 y 5. Exacto. Y si nosotros tenemos 7, quiere decir que estamos por fuera de los parámetros, 7 y algo. Si el objetivo del Banco Central es alinearlo en 18 meses, quiere decir que solo en 18 meses podemos volver a estar en menos de 5. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Porque y estamos hablando de las contradicciones que se dan. ¿Qué implicaciones tiene eso? Cuando uno va a ver la tasa pasiva, o sea, aquella tasa que le pagan a uno por depositar en los bancos comerciales, me da un promedio como de 3.5. Quiere decir, si yo voy a depositar 100 pesos en cualquier banco comercial, cuando mucho me dan en promedio de 3.5, 3.3, 3.2. Pero si yo tengo una inflación de un 7%,
Quiere decir que los 100 pesos que deposité en enero, pongámoslo así, del 2021, cuando llegue enero del 2022, yo voy a tener menos dinero. Han perdido 4 puntos prácticamente. 4 puntos porcentuales de mi dinero. Entonces, en ese escenario, una política de mediano y largo plazo que mantenga esa constante, esos criterios, va a originar una falta de motivación en la gente en mantener depósitos y ahorros. Y eso, obviamente, en términos de política bancaria, es incorrecto. O sea, me explico, yo quisiera tener por mis depósitos una tasa de interés real positiva. Es decir, yo deposito antes, si yo me pagan 3, yo espero que la inflación sea 2.5, por lo menos para ganarme el 0.5. Pero si yo deposito al 3 y me dan una tasa de interés, digo, y la inflación es del 7, estoy perdiendo 4 puntos porcentuales. Eso, obviamente, en el mediano plazo origina un desincentivo. Pero eso lo saben las autoridades del Banco Central. Por eso, pienso yo, que la preocupación que hay en el Ministerio de Economía y Desarrollo. Ahora, al margen de la que sea la preocupación del Ministerio de Economía y Desarrollo en términos de la posibilidad de que si el Banco Central tiene o no algún espacio monetario, yo pienso que puede tener un cierto nivel de espacio monetario fundamentalmente, cuando tú no ves ese incremento, ese flujo de ingresos por parte del gobierno. El gobierno ha tenido dificultades para gastar. Y la contradicción entre el Banco Central y el Ministerio para gastar. O sea, el gobierno ha tenido dificultades para gastar. O sea, si tú, dificultades de varios tipos, por ejemplo, si tú ves los periódicos de la semana, digamos el lunes o el martes de esta semana, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Educación y los ministros de Salud señalan que tienen grandes dificultades con las obras a medio terminar que tienen. Pero además tienen grandes dificultades para pagar a los contratistas que ya terminaron sus obras. Es decir, el gobierno tiene dificultad y no tiene dinero para gastar, que son dos cosas distintas. O sea, no solo que no ha gastado, fíjate que inclusive cuando yo vi a finales del año pasado que el gobierno dio como un éxito, que había disminuido el déficit fiscal, yo digo que no lo vean como un éxito, porque en este momento lo que se requiere es gastar. Y si ya tú tenías aprobado una presión, un déficit de tanto, no me digas que es un éxito tuyo haber bajado el déficit, porque el objetivo del gobierno en estos momentos no es bajar el déficit, es lograr un impulso en la economía dominicana de alguna manera u otra. Mantenerla que eso en el fondo es lo que el Banco Central está diciendo. En el fondo el Banco Central está diciendo, como el gobierno no está gastando lo suficiente por las razones que fuese, yo estoy supliendo la falta de dinero del gobierno, con el impacto que eso puede tener en términos de inflación, porque lo puede tener en términos de inflación, y en términos de disminución del incentivo a la obra. Ya, o sea que cualquiera pudiera interpretar como que las dos grandes políticas económicas no están muy cohesionadas. No, así es. Yo pienso que ahí y tienen que ponerse de acuerdo, insisto, y aclaro, porque además yo pienso que en el área fiscal del gobierno hay la impresión que lo que es bueno es tener un déficit fiscal bajo, lo cual es bien en términos normales. Pero en este momento, dada la realidad que está viviendo el mundo, no solo la República Dominicana, ahora lo que se requiere es gastar. O sea, hacer gastos fundamentalmente en obras de capital, fundamentalmente en construcción, en grandes construcciones, que permita que mucha gente se emplee, porque uno de los grandes problemas que está viviendo la sociedad dominicana es que está incrementando el desempleo, que está incrementando la pobreza, que está incrementando la marginalidad, y eso hace necesariamente que el gobierno tenga que aplicar políticas más activas en términos de la inversión. Uno de los temas que generalmente se conecta con la situación es el tema
del endeudamiento y la sostenibilidad de la deuda. Me gustaría que lo tratáramos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Daniel Toribio. Yo hablaba o introduje el tema de la deuda, el crecimiento de la deuda y el tema que siempre se le agrega es la sostenibilidad de la deuda en un esquema donde el aparato tributario impositivo es el mismo de hace 10 u 8 años, que no te ha tenido nueva fuente de financiamiento y que los gastos, por el contrario, se han incrementado, básicamente por este periodo de emergencia que nos creó la pandemia. Pero me gustaría que nos hablara de la visión que tiene Daniel Toribio sobre ese tema, que incluso ya la deuda medida por el Producto Interno Bruto se incrementó unos cuantos puntos por dos razones básicas. Primero, bajó el producto y subió la deuda. Entonces, sí. Subió por obligación. Sí, fíjate que yo pienso que es un tema preocupante. Preocupante porque yo recuerdo cuando a nosotros nos hablaban de que estábamos llegando a los umbrales del 50%, decíamos, esto se está acabando. 50% de la deuda del sector público en general, del sector público consolidado, es elevado. Ahora, nosotros terminamos el año pasado, pienso yo, con una deuda pública del 67, 68%. Consolidada, o sea, aquella deuda que es del sector público no financiero, es decir, del gobierno central y sus dependencias, y más la del Banco Central, como se dice aquí, consolidada, es decir, las deudas entre ambas no se computan y solo se computan la deuda neta. Ahora, de aquí a... Eso implicó que nosotros subimos la deuda de un año a otro en 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, o sea, en más de un 30% de un año a otro. A principios de año hubo también con la emisión de unos bonos que se hicieron, no sé cuál, hubo incremento, la deuda neta se ha incrementado 2.600 millones de dólares. Mira, mi gran preocupación con la deuda no es solo el incremento de la deuda, sino para qué nos estamos endeudando. O sea, porque el tema es si tú te estás endeudando para, qué sé yo, para gastarlo en gastos corrientes, las generaciones futuras no van a tener ingresos suficientes para poderlo pagar. Nosotros tampoco. Y yo voy a poner, por ejemplo, yo estuve viendo unos datos que me parecieron interesantes. Por ejemplo, nosotros vamos a endeudarnos este año más o menos en unos 300.000 millones de pesos. Lo voy a poner en pesos para que lo veamos en términos del presupuesto. Ahora, el servicio de la deuda es de unos 215.000 millones de pesos.
Quiere decir que nosotros nos estamos endeudando en 300.000 y vamos a pagar en capital e intereses 215.000. Nos sobran 85.000 millones para gastar neto. De esos 85.000 millones, cuando uno vea el presupuesto, solo 22.000 le corresponden a obra pública. Quiere decir que del total del endeudamiento, solo el 7% va a ir a construcción. Obras. A obras. Lo cual no habla bien de cómo estamos utilizando los recursos, hacia dónde están orientándose los recursos. Porque, insisto, la deuda no es ni buena ni mala, o sea, depende de para qué tú lo hagas. Por ejemplo, uno sabe que cuando uno va a comprar una casa, uno se endeuda, puede ser a 20 años, dice, bueno, pues si yo me muero, bueno, si yo me muero, los hijos podrán seguirlo pagando o podrán vender la casa porque tienen un activo. Pero si yo me endeudo para comprar la comida, los hijos no van a tener hacia futuro ingresos para poder pagar ese endeudamiento. Entonces, obviamente, si hay alguna preocupación en términos del endeudamiento, el primero, el gran peso que va a tener el endeudamiento y ya está teniendo en el monto total del gasto del gobierno, fundamentalmente los intereses. Porque en el caso de la amortización, tú dirás, en el caso de la amortización no, porque amortizar tú lo resuelves, un préstamo paga otro préstamo. Yo cogí 100, lo que tengo que buscar son los 120, los 20 de intereses. Porque los otros 100 yo puedo buscarlo prestado a tasa más alta o más baja. Un reenganche. Un reenganche, yo puedo hacer un reenganche, que es lo que se hace, que es lo que hacen todos los países del mundo. Ahora, el gran problema es el gran peso que tiene la tasa de interés en eso. Pero además, si el dinero nuevo que tú estás tomando no lo estás utilizando en obras de infraestructura que generen para las generaciones futuras ingresos que le permitan poder pagar eso, estamos cometiendo un error. Yo pienso que hay de eso aquí en la economía dominicana. E insisto, tiene mucho que ver con las dificultades que está teniendo el gobierno en el desarrollo de esas obras infraestructurales. Y Linares, yo quiero hacer una precisión. Yo he visto, y todo el que nos está viendo en este momento, ha visto que se le ha dado una gran importancia a la alianza público-privada. Óyeme, es difícil hacer una alianza público-privada. ¿Por qué? O porque el privado, como privado, ¿qué es lo que quiere? Ganar dinero. Yo te voy a poner un caso sin ser ingeniero, ¿eh? Yo no soy ingeniero, yo no tengo nada que ver, no conozco los detalles. La autopista El Ámbar, que se quiere construir. Yo soy un sector privado, yo le digo, si yo lo construyo, eso me cuesta tanto, pero yo necesito unos ingresos que me garanticen el repago, el retorno de mi inversión, pero además una utilidad. Ah, pues está bien. ¿Cuántos vehículos van a pasar? Ah, van a pasar tanto. Pero ¿qué pasa si no pasan eso? Ah, tú tienes que pagarme la diferencia. Entonces viene el peaje sombra. Pero, por ejemplo, en esa misma autopista Ámbar, que me parece interesante, si yo fuera para, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero donde está el sombrero de Puerto Plata, antes de llegar a Puerto Plata, mano izquierda, y yo estoy en Villa González, voy a coger la autopista Ámbar que me va a cobrar un peaje, o voy a coger la autopista nueva, la carretera nueva que la acaban de reconstruir para llegar a Puerto Plata. O sea, es la lógica, pero se decide por donde está el ahorro. Así es. Entonces la gente entiende que así es muy bonito. Por ejemplo, el caso de Pedernales. Pedernales es interesante. Pero yo creo que a una de las personas que conocen del tema, que los proyectos de Pedernales comienzan en el 2024, pero no los proyectos hoteleros. El desarrollo, ¿por qué tú tienes que desarrollar infraestructura? Porque yo soy un hotelero y tú me dices, Daniel, ve, invierte en ajá. ¿Con qué facilidad? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la carretera? ¿Cómo se llega? O sea,
hay una serie de inversiones que tú dices, ¿y por qué le estamos dando tanto peso a una alianza público-privada que requiere tiempo? Además, tú no puedes asignársela grado a grado. Se supone que tiene que haber una licitación. La licitación es internacional. O sea, yo pienso, y es tal vez una sugerencia que yo hago, que el gobierno tiene que entender, que tiene que cerrar los ojos y tiene que dedicarse a hacerse 6, 7 obras infraestructurales grandes que generen una actividad positiva, un círculo positivo en la economía dominicana que genere empleo, que genere empleo, trabajo e ingresos para la población. Porque si no, vamos a llegar al 2024 sin haber hecho ninguna de esas cosas que se están planteando. Yo pienso que ustedes en el periódico, en el Caribe, hicieron un trabajo que me pareció interesante. O sea, ¿cuántas de las obras están contempladas en el presupuesto? O sea, ¿cuáles obras están contempladas? ¿Con qué dinero? Porque es una de las grandes limitaciones que hay. ¿Con qué dinero? O sea, y insisto, circunscribir la inversión del Estado a la alianza público-privada nos va a pasar muchos años y no vamos a tener resultados. Indudablemente que esta exposición tuya nos da lugar ahora a que entremos en el aspecto de qué queremos y cómo lo podemos hacer. Pero ahí cae el tema de el necesario o reclamado y hasta establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal, que es el que falta de los 3 grandes pactos que manda esa legislación. Pero me gustaría que lo tratáramos en el próximo y último segmento de esta entrevista. Volvemos en unos instantes. Continuamos o concluimos la conversación con el economista Daniel Toribio. Yo dejé en el aire el tema del pacto fiscal, que es una de las 3 grandes consensos sociales que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo a que se pactaran. Ya hay por lo menos 2 que se han sido firmadas, el educativo y el eléctrico. Falta el de donde duele la parte, porque parece que es donde afecta el bolsillo, y es el pacto fiscal, donde los empresarios siempre han tenido como una especie de un condicionamiento que debe ser algo integral, porque también debe ajustarse la parte del gasto del gobierno, no solo crear impuestos. Pero bueno, estamos hablando de una economía donde la inversión pública ya ha caído prácticamente, o el gasto medido como gasto de capital ha caído un 15% como mucho en la práctica, y que los entendidos consideran que con una inversión tan baja no hay mucha posibilidad de empujar un crecimiento, un desarrollo. ¿Qué dice Daniel Toribio? Mira,
esta es la parte tal vez más difícil de todo lo que se puede hacer, entre otras cosas, porque lo primero, yo creo que desde el gobierno, y voy a tratar de precisar mis ideas, desde el gobierno no se tiene claro hacia dónde que quiere orientar el impuesto. La reforma fiscal. Es necesaria, todo el mundo reconoce que con los niveles, qué sé yo, de un 12%, cuando llega a 14%, de una presión tributaria, es imposible que una economía avance. Eso no es posible, o sea, eso no es razonable. La falta de ese 12 o 14%, la falta de eso tiene que compensarlo con préstamos. Y ya estamos, como hemos hablado anteriormente, ya los préstamos comienzan, llega un momento donde el endeudamiento comienza a crecer a niveles alarmantes, si no alarmantes, preocupantes. Claro. Eso no genera entonces la necesidad de buscar un cierto nivel de colchón fiscal que permita hacer las obras y hacer los gastos que el gobierno requiere. Por el lado de digamos, cuando se habla de integral, de las reformas del gasto que el gobierno tiene que hacer, o sea, tiene que ser más transparente, elevar los niveles de corrupción, hacer las cosas con licitación, bien clara, con precios. Sí, todo eso es válido, pero en el fondo, la parte más difícil no está ahí, porque para esta parte solo se requiere la voluntad política. Del otro lado hay un problema más serio. ¿Cuál es? El de establecer a quién va a cargar. O sea, es determinar quién va a cargar con el... ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Ese es el gran problema. Tú puedes estar diciendo en un restaurante, mira, comamos menos. Tú mira, tú no pidas camarones, tú pides un espagueti, pero cuando llegue la cuenta, ¿quién paga la cuenta? O sea, entonces, ¿en quién paga la cuenta? El gobierno, y déjame decir lo siguiente, no lo hago en ánimo de crítica, el gobierno ha cometido algunos errores. Por ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente. El gobierno le otorgó proindustria a los industriales. Aprobó la ley fronteriza. Tú dices, ¿tú estás en desacuerdo con eso? No, estoy de acuerdo, pero debió haberse discutido dentro del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque si en el pacto fiscal se llega a la conclusión que eso hay que eliminarlo, ¿cómo tú lo eliminas cuando hace 2 meses que eso lo aprobaron? O sea, porque lo que hay que en el pacto fiscal, porque veamos, o sea, seamos concretos. Si vamos al pacto fiscal, tú nada más puedes grabar en términos, porque estamos hablando de impuestos, en términos de impuestos, tú puedes establecer, tú puedes grabar o el ingreso, o el patrimonio, o el consumo. Por el lado del ingreso, yo creo que las tasas de aquí son las más convenientes, o sea, tú las puedes modificar en 1, un 2%, pero tampoco es que sea una cuota del otro punto. Pero las tasas son las tasas promedio de América Latina y las razonables. Y tenemos. Por el lado del patrimonio, no es mucho todavía, no creo que quede mucho espacio para poder grabar. Y te quede el consumo. Y entonces ahí viene el tema. Ay, ay, ay. Ahí viene el tema. ¿Qué es cuando se habla de consumo, qué es lo que se va a grabar? El ITEVI. Tú vas a subir la tasa de un 18 a un 20% de ITEVI. No, que se quedó un 18, debió bajar al 16. Al 16, así es, pero imposible. O sea, llevarla, no. Ahora, lo otro es grabar, pero grabar qué del consumo. Veamos. ¿Qué no está grabado? La medicina. ¿Qué no está grabada? La salud. Digo, la salud, la educación no está grabada. No está grabada. ¿Qué no está grabado? El seguro, los seguros, pero los seguros tienen otro tipo de impuestos. Un selectivo. Sí. ¿Qué no está grabado? Los combustibles, pero los combustibles tienen cualquier cantidad de impuestos. O sea, cuando tú comienzas, ¿qué no está grabado? Una parte de los alimentos. O sea, en el fondo de lo que estamos hablando es que tú, si vas a incrementar los impuestos al consumo, tienes que incrementar. La gente dice, hay mucha gente que dice, pero bajamos y se lo apliquemos a todo.
Y tal vez tiene sentido, pero no me parece justo. Porque si tú me bajas a mí, que pago el 18, me lo bajas a 16, a 14, pero a los pobres, que los alimentos tienen un gran peso en el monto total de su presupuesto, se lo sube al 14, quiere decir que ellos están pagando 14 y yo menos 4. No hay equidad, no hay equidad y además el impuesto está perjudicando a los más pobres. Entonces, en un escenario como ese, lo otro, bueno, hay otra parte que el gobierno puede captar recursos, que es eliminar las exenciones. Pero el 60% de las exenciones es del ITEVI. Es del ITEVI, sí. Las otras exenciones son zonas francas. Y tú dices, ¿deberían pagar las zonas francas? Sí, con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque muchas de las empresas de zonas francas son portátiles. Es decir, son portátiles en el sentido... Tú recoges fácilmente y te vas. Y recoge en su maleta, se lleva todo y se va para Honduras, se va para Nicaragua, se va para México. Siempre sí. En ese escenario tú tienes que ver con la rabiza de los ojos qué están haciendo tus competidores. O sea, qué está haciendo Costa Rica, qué está haciendo Nicaragua, qué está haciendo Guatemala, de manera tal de que lo que tú lo hagas al mismo tiempo, en el mismo tenor que lo están haciendo los otros países. Porque si no, tú estás creando un desestímulo a los de aquí para que se vayan a otros. En el sector turístico hay exenciones, sí, hay cosas que se pueden correr, sí, pero no son de magnitud. Por ejemplo, cuando digo que no son de magnitud, quiere decir, hay de todo, o sea, qué sé yo, hay restaurantes que tienen negocios en empresas turísticas y lo tienen aquí, y lo tienen en la zona turística, aunque pierda, porque pueden importar exento de impuestos muchas de las cosas y lo traen a los restaurantes de aquí. Eso todo el mundo lo sabe. O sea, hay una serie de cosas que se hacen, pero obviamente hay un encadenamiento elusivo. Elusivo, eso lo sabemos, o sea, la gente lo sabe, pero no es de la magnitud para generar lo que se quiere. Y nosotros, y de verdad, o sea, siendo muy prudente, la economía dominicana requiere para el 2022 y para el 23 un crecimiento de 2 puntos porcentuales del PIB en términos recaudatorios. El tema siempre será de dónde tú lo vas a sacar. Por ejemplo, hay un escenario nuevo que se ha generado, ya venía de antes, pero que la pandemia lo ha acelerado, que las compras por internet. Yeah. Hoy en día, desde tu casa, tú dices, vea, acá, pero yo necesito un jabón. Y yo no voy a salir para el supermercado. Pide el jabón en Estados Unidos. Pero ese jabón que está pidiendo Estados Unidos no paga el 18. Yeah. Y eso genera que un impacto donde tú estás trasladando los negocios de aquí para el extranjero, para poderlo traer. O sea, todas estas cosas hacen, lo primero sobre esto, hacen que sea difícil un pacto fiscal. Pero lo primero que tiene que aclararse un pacto fiscal es qué quiere el gobierno. Yeah. Y si tú te fijas, Linares, desde hace 4 meses se venía hablando de eso. Inclusive los funcionarios hablaban. Hoy en día no se habla de eso. Hoy en día nadie perdió el interés. Entonces, además, cuando hablan del pacto fiscal, es filosófico. Pacto fiscal integral, que no sé cuánto. Pero explica, una cosa es pintar el pajarito, pero otra cosa es ponerle el pico y que coma. Y que coma, sí, claro. O sea, porque, no, ni que vamos a pintar el pajarito, pero muy bonito. Ahora, ponle el pico y que coma. Dime a quién tú vas a grabar. Bueno, con esa interrogante hemos llegado al final. Daniel, yo te agradezco la amabilidad que ha tenido para venir aquí a conversar con nosotros en este domingo de resurrección, y espero que incluso cuando ya el pajarito esté pintado podamos de nuevo ver aquí cuáles detalles le faltan. Gracias, Linares. Te dejo la invitación abierta para la ocasión. Gracias.
Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.